Hola, hola, hola a todos los aventureros y curiosos que se encuentran hoy aquí en nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta, listos para otra dosis de emociones y sorpresas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Prepara tus palomitas, ajusta el volumen y súmate a esta gran familia que cada día crece más. Si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras próximas aventuras. Hoy, amigos míos, tenemos una historia que contarles que los mantendrá al borde de sus asientos. Prepárense para una trama llena de tensión, suspense y un rescate inesperado que les dejará boquiabiertos. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy hablaremos de Afra en peligro y del heroico e insólito papel que jugó Mert en su salvación. Olvídense de lo que creen saber sobre heroísmo, porque esta historia les demostrará que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados. Antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Cada like, cada comentario, cada suscripción, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si al final del vídeo les ha gustado la historia, no duden en dejar un pulgar arriba y compartirla con sus amigos. Ayúdennos a seguir creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta increíble historia. Imagínense la escena. Afra, una joven intrépida y aventurera, conocida por su espíritu indomable y su pasión por explorar lugares recónditos, se encuentra en una situación extremadamente delicada. Había decidido adentrarse en el bosque susurrante, un lugar conocido por su belleza exuberante pero también por sus peligros ocultos. Los lugareños susurraban historias de criaturas extrañas y senderos engañosos que podían desorientar incluso al viajero más experimentado. Afra, confiada en sus habilidades de supervivencia y ansiosa por descubrir los secretos del bosque, ignoró las advertencias y se aventuró en su interior. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. El sol filtrándose entre las hojas creaba un juego de luces y sombras mágico, los pájaros cantaban melodías alegres y el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Pero a medida que se adentraba en el corazón del bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. El sol se ocultó tras densas nubes, el canto de los pájaros cesó repentinamente y el aire se volvió frío y opresivo. La luz, antes dorada y danzante, se transformó en un gris amenazante, presagiando el peligro que se avecinaba. Afra, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, supo que algo no andaba bien. Intentó regresar sobre sus pasos, pero pronto se dio cuenta de que se había perdido. Los senderos se habían vuelto confusos y laberínticos, y cada árbol parecía idéntico al anterior. La oscuridad comenzó a envolverla, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. La brújula que siempre llevaba consigo parecía no funcionar, girando sin control como si el bosque tuviera voluntad propia y se negara a revelar su salida. Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño, un gruñido bajo y amenazante que provenía de entre los arbustos. Afra, presa del pánico, intentó correr, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. Al levantar la vista, vio una figura enorme que se acercaba a ella. Era una criatura bestial, con ojos brillantes y colmillos afilados, que parecía hambrienta y furiosa. Su pelaje era oscuro y tupido, y de su hocico emanaba un aliento caliente y fétido. Afra estaba atrapada sin escapatoria, enfrentándose a un peligro inminente. Intentó levantarse, pero el miedo la había paralizado. La criatura emitió un rugido que resonó en todo el bosque, un sonido que helaba la sangre y prometía dolor. Mientras tanto, en un rincón apartado del pueblo vivía Mert, un joven peculiar y algo excéntrico. Mert era conocido por su timidez y su falta de confianza en sí mismo. Pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su taller, creando inventos extraños y maravillosos. No era precisamente el tipo de persona que uno esperaría encontrar en medio de una aventura peligrosa. De hecho, muchos lo consideraban un bicho raro, un soñador alejado de la realidad. Su taller, un pequeño cobertizo en el borde del pueblo, estaba repleto de artilugios y herramientas, engranajes oxidados, tubos de cobre, cables sueltos y botellas llenas de líquidos de colores extraños. Pero Mert tenía un secreto, una profunda conexión con la naturaleza y una habilidad innata para comprender el lenguaje de los animales. Pasaba horas observando a los pájaros, escuchando el murmullo del viento y sintiendo el pulso de la tierra. A través de estas experiencias, había desarrollado una sensibilidad especial que le permitía percibir cosas que los demás no podían ver ni oír. A menudo se le veía hablando solo en el bosque, pero en realidad,
estaba conversando con los habitantes silenciosos, los árboles, las ardillas, incluso los insectos. Ese día, mientras trabajaba en uno de sus inventos, Mer sintió una vibración extraña en el aire. Era una señal de peligro, un grito silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser. Al principio intentó ignorarlo pensando que era producto de su imaginación. Pero la sensación persistió, haciéndose cada vez más intensa. Era como una cuerda invisible que tiraba de él, llevándolo hacia la oscuridad del bosque. La sensación era urgente, desesperada. Finalmente Mert no pudo resistirse más. Dejó a un lado su trabajo y salió de su taller, sintiendo una fuerza invisible que lo impulsaba hacia el bosque susurrante. Tomó su mochila, donde siempre llevaba algunas herramientas básicas y un libro de notas lleno de dibujos de plantas y animales, y se adentró en el camino que conducía al bosque. No sabía por qué, pero sentía que alguien necesitaba su ayuda. Mientras tanto, la situación de Afra se volvía cada vez más desesperada. La criatura estaba a punto de atacarla cuando, de repente, un objeto extraño salió volando de entre los árboles y golpeó a la bestia en la cabeza. Era uno de los inventos de Mert, una especie de catapulta casera que lanzaba bolas de pintura de colores brillantes. Mert había estado experimentando con tintes naturales para camuflar sus inventos, pero aún no había logrado el tono adecuado. La criatura, sorprendida y confundida por el impacto, retrocedió unos pasos, permitiendo a Afra ponerse de pie y correr. Mert, aprovechando la distracción, salió de entre los árboles y se interpuso entre Afra y la bestia. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que Afra no tenía ninguna posibilidad si la criatura volvía a atacarla. «Déjala en paz», gritó Mert, con una voz que no reconocía como suya. Era una voz fuerte y decidida, muy diferente a la voz tímida que usaba normalmente. La criatura, desconcertada por la repentina aparición de Mert, y por el extraño objeto que la había golpeado, dudó por un momento. Sus ojos brillaban con confusión y rabia. Mert, aprovechando la oportunidad, comenzó a hablarle en un lenguaje que solo él parecía entender, un lenguaje de gestos y sonidos que imitaban a los animales del bosque. Emitió suaves gorjeos, gruñidos bajos y siseos, intentando apelar a la naturaleza instintiva de la criatura. Para sorpresa de Afra, la criatura pareció entender a Mert. Después de unos minutos de tensa conversación, la bestia bajó la cabeza y se alejó lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mert había notado que la criatura cojeaba ligeramente, y sospechaba que había sido herida recientemente. Su conversación se centró en el dolor y el miedo de la criatura, y en su necesidad de encontrar un lugar seguro para curarse. Afra, atónita, se acercó a Mert y le agradeció su valentía. «No sé cómo lo hiciste», dijo Afra, «pero me has salvado la vida». Mert, aún temblando de miedo, sonrió tímidamente. «Solo hice lo que sentí que era correcto», respondió. «Escuché el bosque pidiendo ayuda». Juntos, Afra y Mert encontraron el camino de regreso al pueblo. El camino de vuelta no fue fácil. El bosque parecía resistirse a dejarlos ir, poniendo a prueba su determinación con obstáculos inesperados, ramas caídas, arroyos crecidos y enjambres de insectos molestos. Pero Afra y Mert trabajaron juntos, ayudándose mutuamente a superar cada desafío. La gente, al verlos llegar sanos y salvos, los recibieron con alegría y alivio. La historia del rescate de Afra por parte de Mert se extendió rápidamente por todo el pueblo, convirtiendo al joven excéntrico en un héroe inesperado. Los aldeanos, que antes se burlaban de él, ahora lo miraban con respeto y admiración. A partir de ese día, la vida de Mert cambió para siempre. Dejó de ser el bicho raro al que todos ignoraban y se convirtió en un miembro valioso de la comunidad. Su conexión con la naturaleza y su habilidad para entender a los animales se convirtieron en un recurso invaluable para el pueblo. Lo consultaban cuando se perdían animales, cuando necesitaban saber sobre el clima o cuando querían aprender sobre las plantas medicinales del bosque. Y Afra, agradecida por su rescate, se convirtió en su amiga más leal y en su compañera de aventuras. Juntos exploraron el bosque susurrante, desentrañando sus secretos y aprendiendo a proteger su belleza y su misterio. La historia de Afra y Mert nos enseña que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados y que la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de escuchar a nuestro corazón y de actuar en defensa de los demás.
Nos demuestra que la conexión con la naturaleza puede brindarnos dones increíbles y que incluso aquellos que parecen más débiles pueden tener la fuerza para cambiar el mundo. También nos recuerda que la verdadera amistad puede superar cualquier obstáculo y que el trabajo en equipo puede lograr hazañas extraordinarias. Y ahí lo tienen, amigos míos, la increíble historia de Afra en peligro y el rescate inesperado de Mert. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden, el mundo está lleno de historias esperando ser descubiertas, y a veces, los héroes se esconden donde menos lo esperamos. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos principales de esta fascinante historia. Vimos a Afra, una joven aventurera, enfrentando un peligro mortal en el bosque susurrante. Conocimos a Mert, un joven excéntrico con una conexión especial con la naturaleza. Fuimos testigos de un rescate inesperado, donde Mert, utilizando su habilidad única, salvó a Afra de una criatura bestial. Y aprendimos que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados, y que la valentía no siempre se mide por la fuerza física. También aprendimos sobre la importancia de la amistad y la conexión con la naturaleza. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Su presencia es lo que le da sentido a nuestro canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado una reflexión sobre la valentía, la amistad y la conexión con la naturaleza. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció el personaje de Mert? ¿Se esperaban un rescate tan inesperado? ¿Creen que todos tenemos un héroe dentro de nosotros? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Qué clase de inventos creen que Mert seguirá creando? ¿Qué otros secretos creen que esconde el bosque susurrante? Cuéntenme sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó el vídeo, no duden en darle un pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Juntos podemos seguir explorando mundos increíbles y descubriendo historias fascinantes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y adelantos de nuestros próximos vídeos. Recuerden, la vida es una aventura, así que salgan y vívanla al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, aventureros. Y no olviden, todos tenemos la capacidad de ser héroes. A veces solo necesitamos la oportunidad de demostrarlo.